De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, este fin de semana, ¿quién va a irrumpir en escena política después de, que desde que asumió Javier Milei permanecer en silencio, salvo algunas apariciones muy breves a través de TikTok? Es Cristina Fernández de Kirchner, quien va a un acto en Quilmes con Mayra Mendoza, la intendenta que tuvo la original idea de ponerle Néstor Kirchner a un microestadio que va a inaugurar. Hay quienes dicen que es un microestadio que ya fue inaugurado alguna otra vez, que no se debe llamar como tal porque no está techado. En fin, la cuestión es que ahí va a estar Cristina Fernández de Kirchner dando su diagnóstico, su opinión acerca del presente del gobierno de Javier Milei, cuando gran parte de la atención interna va a estar puesta también en qué pasa con el palco y la presencia o no, o cómo se da la presencia, si es que se da, de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque está pasando este tiempo algo que viene de arrastre ya desde antes, digamos, del primer mandato, digamos, de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, las tensiones crecientes con la Cámpora y particularmente entre Kicillof y Máximo Kirchner, que es el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ya en la campaña del año pasado se habían escuchado algunas cuestiones en las que le demandaba Máximo Kirchner que tenía que haber más militancia en el gabinete. Después, ha habido como expresiones incluso de gente alrededor de uno y otro. En ese contexto, el Cuervo, Andrés, el Cuervo, que ocupa el Ministerio de Desarrollo Humano, de Desarrollo, no sé cómo se llama bien, en la gobernación, que era secretario general de la Cámpora, pero que se sumó al gobierno de Kicillof y terminó alejándose de la Cámpora y de Máximo y del lado de Kicillof. Pero bueno, la cuestión es quién conduce, ¿no? Y empezaron, basta de conducir por teléfono, como diciendo que a través de llamados por teléfono les quiere imponer cosas Máximo Kirchner. Y ahí la discusión más delicada no es ni siquiera entre ellos dos. El punto es Cristina Fernández de Kirchner. ¿En quién Cristina Fernández de Kirchner delega, si es que delega? Entonces, los que sienten cada vez que Kicillof, o cerca de él, pues todo esto es bastante sutil, pero bastante obvio, si uno le sigue la traza, cada vez que Kicillof o alguien cercano a Kicillof critica solapadamente a la Cámpora o a Máximo Kirchner, le responden que está cuestionando el liderazgo de Cristina Kirchner. Le dicen, no, eso de ninguna manera, nunca pasa. Entonces, la verdad que en el medio de la situación de la oposición dispersa, frágil, después de la derrota, después de lo que quedó del gobierno de Alberto Fernández, que fue un desastre en cómo se bloquearon unos a otros y terminaron haciendo de ese gobierno un fracaso mayúsculo, han quedado algunas cuestiones por dirimir dentro del kirchnerismo duro, no solamente en lo que fue aquel espacio que terminó con el gobierno como terminó. Vamos a ver entonces cómo se da esa reaparición de Cristina Fernández de Kirchner y si hay alguna señal más allá de lo que vaya a decir sobre el gobierno de Javier Milei en relación a esta pelea. Con relación a los palcos, hay una aclaración que vale la pena hacer, que es que se difundió mucho en imágenes que cuando Kicillof participó de la marcha el martes por la defensa de la universidad pública y gratuita, se acerca al palco y se ve una imagen en la que algunos interpretaron que él quería subir al palco y que los rectores le dicen que no. En realidad fue al revés, y de hecho los rectores, que son radicales, muchos de ellos cuentan que efectivamente que fue Kicillof el que dijo no, yo no me quiero subir al palco, lo cual me parece que le hizo bien al acto, porque no era la idea tampoco correr el foco de lo que efectivamente se iba a discutir ahí, que tiene que ver con el financiamiento de la educación. Así que eso por un lado. Por otro lado, avanza, la semana que viene es 1 de mayo, también el miércoles, el día en que la CGT había convocado una marcha. Y esto ahora para la CGT es un dilema por varias razones. Una, porque después de lo multitudinaria que fue la marcha de la semana pasada, ir a marchar con una marcha mucho más chica, no es algo que la CGT desee. Por otra parte, tienen un paro convocado para el 9 de mayo.
y si bien toda la actividad económica está en una situación muy delicada de caída significativa de la actividad y por lo tanto empieza a haber pérdida significativa de empleo y es un momento muy difícil para los trabajadores por la pérdida del poder adquisitivo, la CGT está en este momento en un momento negociador con el gobierno. De hecho, le fue fenómeno en la negociación con el gobierno porque de los 60 artículos que habían mandado reforma laboral y que se van a tratar la semana que viene, ya pasó ayer por comisión, quedaron unos poquitos artículos vinculados a la reforma laboral, ninguno de los cuales toca el corazón del financiamiento de los sindicatos. El gobierno inicialmente había querido sacar lo que se llama cuota solidaria, que en realidad es un aporte obligatorio de los trabajadores al sindicato, aunque no estés afiliado. Bueno, originalmente eso estaba, obviamente sacar el aporte obligatorio y quedarse solo con los afiliados significaría una pérdida de financiamiento muy fuerte para los sindicatos, y eso ya no está más. Tanto no está más que Rodrigo Loredo, el presidente del Bloque Radical, que había presentado una reforma laboral bastante más ambiciosa, si se quiere, dijo, bueno, ¿cómo puede ser que hayan sacado esto? Bueno, van a ir al recinto con una reforma laboral bastante más light, incluso no se establece que la educación es esencial como manera de limitar el derecho a huelga a los docentes, también sacaron el tema del despido con causa y causas penales a quienes hicieran bloqueos, que es una modalidad de protesta de los camioneros, finalmente terminaron por homologar la paritaria de camioneros, o sea, la verdad es que la CGT negociando con el gobierno, salvo que haya algún cambio de último momento, logró sacar de la ley, de la reforma laboral, la mayor cantidad de cosas que más perjudicaban sus intereses. Queda la extensión de lo que es el periodo de prueba, se eliminan las multas por trabajo en negro y se habilita la posibilidad de los fondos para despidos tipo la UOCRA, pero voluntariamente. Esas cosas quedaron, pero la CGT ahora está frente a un dilema, porque tiene convocado una marcha y un paro para el 9 de mayo, cuando finalmente logró negociar con el gobierno de una manera tal que todo aquello que objetaron en la justicia del DNU ya no tiene mucha importancia porque lograron encauzar una reforma en el Congreso, tal como está ahora, tal como salió de comisión, una reforma laboral que deja conforme a la CGT.